Que el Señor quiera bendecirnos en esta mañana a través de su palabra. No te vayas. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús y cantamos muchas canciones. Esta es la época en que hoy celebramos la resurrección del Señor. Entonces vamos a celebrar al Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Puestos en pie, por favor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive y por siempre vivirá. Él vive, vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Hoy celebramos que nuestro Señor resucitó. Digamos, el Señor resucitó todos. Y reina por siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Dios ha tenido muchas maneras para enviar mensajes importantes a las personas. Y en la Biblia encontramos que varias veces Dios usó ángeles para enviar mensajes. Por ejemplo, un ángel anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Sansón, fue anunciado por un ángel. El nacimiento de Juan Bautista, lo mismo, un ángel lo anunció. Y la concepción de Cristo, un ángel fue y se lo dijo a María. El nacimiento del Señor también fue anunciado por ángeles. Las cosas importantes, mensajes importantes del Señor para con la humanidad. Y los encontramos en la palabra de Dios. Pero sabe que no es solamente en los tiempos bíblicos. Dios usa alguna manera especial para enviar su mensaje a la gente. Frente al pueblo donde vivíamos ahí en el Guainía, había otro pueblo que se llamaba también Tonina. El pueblo donde vivíamos se llama Tonina, Colombia, y al otro lado se llamaba Tonina, Venezuela. Y por razones que uno entiende, a este lado en Tonina, Colombia, era una iglesia cristiana. La mayoría eran cristianos entregados al Señor. Pero al otro lado vivían curipacos
que habían decidido no recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces habían formado ese pueblo y a veces uno podía oír las fiestas en la madrugada y las borracheras, y así estaban viviendo. Un día me levanté al levantarme temprano salí a mirar así al otro lado del río y vi un hombre viniendo en una canoa. Yo dije, ¿quién sabe qué querrá? Y más cerca y venía con afán, dije, a lo mejor está enfermo o quiere un remedio para la familia o algo. El hombre arrimó, dejó su canoa y salió, pero venía con una sonrisa. Dice, Juan, ¿de qué? Anoche vimos a Jesús. Dije, ¿ustedes se emborracharon? Dijo, no, vimos a Jesús. Mi esposa y yo vimos a Jesús. Le dije, ¿cómo fue? Dijo, se nos apareció una puerta. Y en la puerta había una persona, pero de repente entraba Jesús y salía. Entraba y salía. Y le dije, ¿cómo sabe que era Jesús? Dijo, porque era como los retratos que hacía Sofía, pero más bonito. Más bonito. Hermoso. Yo no, decía, es algo indescriptible, decía este hombre. Me dijo, ¿qué quiere decirme Jesús? ¿Qué quería decirnos? Que entraba y salía. Le dije, pues tenía la palabra para decirle. Le dije, Clarín, por muchos años ustedes han escuchado el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. Y ustedes lo han rechazado. Lo que el Señor está diciendo es lo mismo que les hemos dicho, que Él es la puerta para ir al cielo. Me dice el hombre, sí, yo lo creo. Y de ahora en adelante, mi familia y yo seguimos a Jesús. Bueno, este hombre regresó al otro lado del río. El río ahí tenía unos 400, 500 metros de ancho. Y después de un rato lo vimos salir con su esposa y sus hijos. ¿Y sabe una cosa? Él fue a todos los pueblos en la ribera de Venezuela diciendo, Jesús vive, Jesús es real. Nosotros vimos a Jesús. Y como consecuencia de ese mensaje, muchas personas llegaron a conocer al Señor. Es que Jesús vive y vive para siempre. El texto que leímos, un ángel hace el anuncio que todavía retumba en la humanidad. El Señor resucitó. Entonces, en este día, yo quiero que pensemos en 3 o 4 cosas. En primer lugar, que el mensaje de la resurrección nos anuncia paz. El ángel les dice a las mujeres, dice, no se alarmen. En otras palabras, tengan paz. Yo creo que el temor cayó en el corazón de esas mujeres cuando vieron el ángel. Pero de repente percibieron que allí no estaba el ángel para hacerles daño. Escucharon la palabra de gracia. No tengan temor. Tengan paz. Y es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado con un mensaje de paz. Los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para buena voluntad para con los hombres. Es que el Señor es el Señor de la paz, el Señor de paz. En Juan 14, 27, el Señor les dijo, la paz os dejo. Por eso digo que el Señor es el dueño de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo les doy paz.
paz es tranquilidad, gozo, confianza, que en medio de las circunstancias, ahí está. En una ocasión le pidieron a un pintor ilustrar el concepto, a varios, les pidieron ilustrar el concepto de paz. Bueno, unos pintaron un lago quietico, con unas islas ahí, todo reversible. Pensaron, esa es la paz. Otros hicieron diferentes cuadros, pero uno hizo un cuadro de una tormenta y un pajarito posado sobre una roca. Alrededor de él, truenos, rayos, lluvia, pero el pajarito estaba sentado, posado sobre la piedra. Dijeron, esa es la verdadera paz. No es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades, es el sentido que Dios nos da en medio de todas las circunstancias. El Señor es el Señor de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Estamos, como colombianos, estamos embarcados en un proceso de paz. Bueno, ahí va andando. Ahí va andando, vamos a ver qué sucede. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios inició el proceso de paz para reconciliar al mundo con Él, para reconciliarnos con Él, ¿qué hizo? Entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Y es lo que hemos celebrado en esta Semana Santa. Para que en la cruz del Calvario Jesús cargara con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados. Y que el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él. Escuche eso. El castigo que usted merece. ¿Y qué merece usted? ¿Qué merezco yo? La muerte, el infierno, la condenación eterna. Ese castigo que yo merecía cayó sobre Jesús. Usted me dirá, pero bueno, Él no fue al infierno. Sí. Cuando ustedes repiten el credo de los apóstoles, dicen, descendió a los infiernos. Hay unos días ahí después de su muerte que no se sabe dónde estaba el Señor. Pues creemos que estaba pagando el castigo de nuestros pecados ahí en las profundidades del infierno. Dos 2000 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la resurrección es paz. Dice en Juan 14, 16, dice, vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestra paz proviene de saber que tenemos salvación, que somos librados de la muerte eterna, que vamos rumbo a la eternidad y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que tenemos vida y vida eterna. En Romanos, el apóstol Pablo escribió, en Romanos 5:1, el apóstol Pablo escribió, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz para con Dios y eso es lo que celebramos hoy, tenemos paz. Con toda confianza estábamos orando, alabando al Señor, entrando en su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos paz. Pero no porque seamos buenas personas, no porque hagamos muchos sacrificios. No. Gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que celebramos hoy. Lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
si la resurrección de Jesús fue anunciada por un ángel, y el ángel nos da un mensaje de paz, pero también el anuncio del ángel contiene un mensaje de poder. Ahí está el ángel hablando con las mujeres. La resurrección de Jesús nos anuncia o nos da un mensaje de poder. ¿Y cuáles fueron las palabras del ángel? Ha resucitado. Ha resucitado. Otros habían resucitado antes de Jesús. Lázaro, la hija de Jairo. Cuando Lázaro resucitó, Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero unos años después, Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Pero Jesús es el único, el primero que resucitó para no volver a morir. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder de Dios en Él, para vencer la muerte. Ahora mire, mis hermanos, la palabra de Dios nos da una promesa en esto. Y porque vosotros y porque ustedes pertenecen a Él, pertenecen a Dios, al Señor, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces el mensaje de la resurrección es un mensaje de liberación. Dice también, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa no podía ser. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que éste tenía sobre nosotros. Entonces, la resurrección nos anuncia que Jesús venció no solamente la muerte, venció el pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció al imperio romano en esa época. Encontramos una ilustración en el Evangelio. Un hombre llevó a su hijo ante Jesús y este muchacho era azotado por un demonio y cada vez lo lanzaba al piso y lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por él. Entonces este hombre lo llevó a Jesús y dijo: ayúdame. Y ese día Jesús liberó a este muchacho. Es que Jesús tiene el poder para liberar. Jesús tiene el poder para salvar. Jesús tiene el poder para darnos la gracia de Dios. Jesús tiene el poder para darnos la victoria sobre los enemigos del Señor. En tercer lugar, en el día de la resurrección, un día como hoy, la resurrección de Jesús nos anuncia el alcance de la obra de Jesús. ¿Hasta dónde llega la obra de Jesús? ¿Cuál es su alcance? El ángel dijo: no está aquí. No está aquí. No está aquí. Cuando María vio a Jesús, Jesús no lo dejó que lo tocara. Y uno se pregunta por qué. Porque Jesús iba camino al Padre. Había resucitado de la muerte, iba camino al Padre. Y no le permitió, dijo: no he subido a mi Padre, no me toques todavía. ¿Y qué fue a hacer Jesús? Uno se pregunta, ¿qué fue a hacer Jesús ante el Padre Celestial? Bueno, eso está ilustrado en el Antiguo, lo que Jesús hizo está ilustrado en el Antiguo Testamento en una gran fiesta que se llamaba el Gran Día de la Expiación. Ese día sacrificaban un cordero. El sacerdote, el sumo sacerdote, confesaba los pecados del pueblo sobre ese, después lo sacrificaba
recogía la sangre en un tazón, entraba más allá del velo, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca y el lugar que se llamaba el propiciatorio. Y este sacerdote, yo creo que con temor, llevaba la sangre de ese cordero en un tazón y luego lo derramaba sobre el propiciatorio. Estaba diciéndole al Señor: el cordero que es sacrificado, sobre el cual nosotros confesamos nuestros pecados, está muerto. Aquí está su sangre, el sacrificio que se hizo para el perdón de nuestros pecados. Dice que era tan serio esa y tan solemne y tan temerosa que el sumo sacerdote, esa es una tradición fuera de la Biblia, estaba amarrado de un tobillo con una cuerda, porque según la creencia, si él moría dentro del lugar santísimo, ¿cómo iban a entrar a sacarlo? Entonces tenían esa cuerda. Si el sumo sacerdote moría en ese lugar, sus servidores lo sacarían afuera de la presencia. Es que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero mire lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que Jesús entró en un tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención. En el culto judío todos los días había un sacrificio a eso de las 3 de la tarde. Había sacrificios especiales, pero aquí dice la palabra de Dios que Jesús entró en el lugar santísimo ante la presencia de Dios una sola vez para siempre, con su propia sangre. Y sabe una cosa, de ese momento en adelante Jesús se convirtió en nuestro abogado. Tomó la posesión de ser nuestro abogado. Y dice la palabra de Dios que de ahí en adelante Él intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, para salvar una vez para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Nuestro abogado entró en el lugar santísimo, entró con su propia sangre. Y por eso, mis hermanos, no es una retahíla ni es algo que nosotros decimos sin sentido. Cuando decimos, Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Y cuando oramos a nuestro Dios, después de pedir, después de rogar, decimos, te lo pedimos, ¿en quién? En el nombre de Jesús. Estamos diciéndole, Padre, yo te pido esta bendición, o yo te pido perdón, porque Jesús es mi abogado. Y Jesús, que está sentado a tu diestra, Él me representa. Él es mi abogado. Esa es la seguridad que tenemos de que Jesús dio su sangre por nosotros y se convirtió en nuestro abogado. En cuarto lugar, la resurrección de Jesús está acompañada de una promesa. Los ángeles le dijeron, allí lo verán. Ya les había dicho, no está aquí. El ángel ya les había dicho, ha resucitado. Y también el ángel les había dicho, tengan paz. Ha resucitado, no está aquí. Luego les dice, allí lo verán. El ángel le da una instrucción a estas mujeres. Ahora vayan
y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes. El ángel cerró su conversación diciéndoles, ustedes lo verán otra vez. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la promesa de que un día nosotros veremos al Señor cara a cara. En Apocalipsis 22:4 dice, y verán su cara y su nombre estará sobre sus frentes. Esa es nuestra esperanza. Hoy día, en este día de resurrección, nosotros afirmamos nuestra confianza que un día nosotros veremos al Señor cara a cara. El ángel dijo, paz. Él prometió paz. Y cuando Jesús les dijo, paz, no se afanen, yo voy a mandar un consolador, el Espíritu Santo. Mis hermanos, el anuncio del día de resurrección, de que Jesús resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, es para nosotros. Es para usted, es para cada uno. Tiene un mensaje glorioso. Estamos en paz con Dios. No porque seamos buenas personas, no por nuestros propósitos, sino porque Jesús pagó el precio de nuestra paz. ¿Sabe una cosa? Uno de los problemas que tiene nuestro proceso de paz es que ninguno quiere aceptar culpas. ¿No es cierto? Ninguno quiere aceptar culpas. Pero cuando usted quiere ponerse en paz con Dios, usted dice, sí, Señor, he pecado contra ti. Merezco tu castigo. Padre, yo merezco el castigo. Pero yo acudo a ti con un abogado, con el Señor Jesús. Él cargó con mis pecados y pagó el castigo que yo merecía. Estoy en paz contigo. Y esa es la razón. Esa es la verdadera gloria del Señor. El mensaje de la resurrección. Un mensaje que nos anuncia la paz que tenemos con el Señor. La resurrección es un mensaje de victoria. Es un mensaje de que Jesús venció la muerte. Se levantó. De que Jesús venció el pecado. A veces durante la Semana Santa escuchamos la expresión el mártir del Gólgota. El mártir del Gólgota. Y a veces en los sermones de las 7 palabras anuncian el mártir del Gólgota. No, Jesús no era un mártir. Jesús no es mártir. Jesús estaba en la cruz como culpable. La palabra dice, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. En la cruz Jesús estaba cargando nuestro pecado. Un mártir no tiene culpa. Jesús no es un mártir. Ahí en la cruz se hizo pecado. Y el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. La resurrección es un mensaje de victoria. Jesús venció al mundo. Venció al imperio, el imperio romano. Los romanos, Pilato dijo, crucifícalo. Bueno, ustedes crucifíquenlo. Pero al tercer día resucitó, venció al imperio romano. Pero ¿sabe una cosa? Jesús en la cruz del Calvario venció a Satanás. Yo creo que cuando Satanás se dio cuenta, porque Satanás no es omnisciente, cuando Satanás se dio cuenta que los romanos iban instigó a los romanos para que sacrificaran a Jesús, dijo, ahora sí, se acabó. Y cuando Jesús estaba ahí en la cruz y Jesús dice, consumado es, y expiró, yo creo que Satanás bailó de contento. Lo derroté. Pero ¿sabe una cosa?
no contaba con el poder de Jesús, que al tercer día resucitó. Por eso les digo que la resurrección de Jesús nos anuncia paz, libertad para que nosotros entremos a la presencia del Señor. Nos anuncia el poder de Jesús, el mismo poder que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Dice, ha resucitado. El día de la resurrección de Jesús, el día de la resurrección nos anuncia el alcance de la obra de Jesús. No está aquí, ha resucitado. Entró a la presencia de Dios, hizo expiación por nuestro pecado, una obra perfecta. Y por último, el alcance de Jesús, la resurrección de Jesús está acompañada de una promesa. Le veremos otra vez cuando Él venga. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Contemos ese otra vez, resucitó. Resucitó. Aquí. Sí, que celebrar a Cristo. Nuevamente celebremos la resurrección del Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. 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 Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. El Señor resucitó. Y eso nos garantiza a nosotros la vida eterna. Pero también garantiza que un día resucitaremos. Que nuestros seres queridos que ya han partido resucitarán también. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias y hoy celebramos tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Te damos las gracias y te honramos a ti porque estás sentado a la diestra del Padre y que hoy eres nuestro sumo sacerdote que entró con su propia sangre para hacer la expiación de nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial. Te adoramos y te exaltamos, Padre eterno. Y en esta mañana, Padre, yo pido por nuestra nación,
que en los meses y en los días por venir, este mensaje de que Jesús resucitó siga retumbando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y yo pido tu gracia y tu bendición para cada familia aquí representada. Y la paz tuya, la paz que tú nos compraste en la cruz del Calvario, llene nuestros corazones ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.